así. Jonás, capítulo 1. Amén. Amén. Muy bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, al que ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tomen asiento, hermanos, gracias al Señor. Hemos orado. Vamos a hablar, hermanos, sobre este profeta desobediente. El nombre que le he puesto, pues, el profeta desobediente. Jonás, hermanos, es un libro que todos los que somos cristianos desde niños, para nosotros es tan conocido este libro. Y yo recuerdo los hermanos adultos, siempre cuando había un hermano que dormía en la congregación, le decían Jonás, Jonás, porque estaba durmiendo. Entonces, hermanos, es un libro que aparentemente es como un cuento, y que muchos detractores de la Biblia, vamos a decir, dicen que no debiera estar en el canon bíblico, puesto que es un libro que parece un cuento, que no puede ser cierto que un pez pues lo haya tenido 3 días y 3 noches, bueno, y tantas cosas, hermanos, la incredulidad siempre del ser humano. Pero, hermanos, dejando todo esto, el libro de Jonás es un libro, uno de los más hermosos libros de la gracia de Dios, hermanos. Porque este libro no es un libro, está dentro de los libros de los profetas menores, pero no es una profecía, pero sí nos lleva, pues, a lo que será más tarde, hermanos, en el Nuevo Testamento, la evangelización. Vemos, hermanos, que
Este libro es un libro misionero, es un libro que nos hace ver la universalidad, hermanos, de la gracia de Dios. No solamente el evangelio, la salvación iba a ser para el pueblo judío, sino, hermanos, la salvación era para toda la humanidad, para todo el mundo, para todo aquel que crea en el sacrificio de Cristo puede ser salvo hasta hoy. Entonces, hermanos, y hasta que el Señor venga, seguirá dando la oportunidad de acercarse a Él, recibirle como su Salvador. Estamos, hermanos, en el tiempo de la gracia. Antiguamente se decía las dispensaciones. Bueno, ahora cambia todo, pero estamos en la dispensación de la gracia. Cuando la salvación es por gracia, hermanos, gratuita. Amén. Es un regalo de Dios. Entonces aquí, pues, hermanos, vemos cómo este profeta que recibe, hermanos, una comisión y no la cumple. Jonás, hermanos, ocurre esta historia aproximadamente en el 780 antes de Cristo. Jonás nació, dice, en Gat Efer, a 3 kilómetros al norte de Nazaret. Y fue, hermanos, un profeta del reino del norte. Vivió en la época de Jeroboam II. Y vemos, hermanos, primeramente cómo pues Jonás recibe una comisión. Dios les hablaba, hermanos, a los profetas. Dios les hablaba con voz audible. Bueno, tenía diferentes maneras. No, acá no dice cómo le habló. No dice, pero sí, hermanos, lo que vemos es pues de que le dice: levántate, ve a Nínive. Tal vez ya le había hablado y él se quedó sentadito todavía, pero le dice: levántate. Hermanos, Nínive, pues una ciudad muy antiquísima, estaba al lado del río Tigris. Era una ciudad, hermanos, que muy antigua, del tiempo de la Mesopotamia, y bueno, pero era una ciudad que muy pecadora, muy pecadora. Ellos adoraban, su culto era a la fertilidad, y también eran demasiado crueles con los enemigos vencidos. Cuando iba a una guerra y vencían, entonces a todos los que traían eran crueles, había mucha crueldad, como en algunas oportunidades les he contado. Dice, hermanos, que lo desollaban vivo y las pieles las colgaban en las paredes, eran sus trofeos. Eran y muchas crueldades, hermanos, que se te carapela el cuerpo. Entonces, Dios, que todo ve, qué hermoso, hermano, cuando sabemos que Dios nos ve. Amén. Y con sus párpados nos examina. Y que Él escucha lo que hablamos, hermanos. Para mí es lo más grande, hermanos. Nosotros sabemos que escuchan nuestras oraciones. Y siempre hemos sabido eso, amén. Amén. Pero, hermanos, cuando leemos la palabra y encontramos que dice: escuché que hablaron esto. Hermanos, o sea, Él nos escucha lo que nosotros hablamos. Por eso es que tenemos que tener tanta reserva, hermanos, como cristianos, para hablar. Porque Dios está escuchando si estamos criticando, pues, si estamos hablando algo incorrecto, si estamos, bueno, hermanos, de repente deleitándonos con una novelita. No está acá nuestra hermana de las novelas. Hoy día no vino. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor está viendo todo, escucha, y sobre todo, hermanos, en esta oportunidad está viendo la actitud de Jonás. Un profeta, hermanos, era obediente. Cuando Dios le mandaba hacer algo, ellos lo hacían. Vemos en Isaías, en Jeremías y en todos los profetas, lo que Dios les mandaba que hablaran. Si nosotros pues leemos, hermanos, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, hacían cosas que eran, pues, hermanos, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Ellos mismos podían, hermanos, y los profetas menores igual también, hermanos, pero ahí que lleva esto, que entierra esto, que hace el otro, y así, hermanos, vemos cómo Dios pues
mandó a los profetas y ellos no obedecían, no lo hacían. Pero aquí, hermanos, vemos pues que Jonás no quiere hacerlo, desobedece el mandato de Dios. Bueno, hermanos, nosotros no podemos criticar, no sabemos, hermanos, por qué motivo exactamente la Biblia aunque dice en el capítulo 4, dice que él no quiso ir porque él sabía que era una ciudad pecadora. Entonces yo no quiero, ¿por qué? Porque, parafraseando, porque eres un Dios bueno, misericordioso, que los ibas a perdonar, ya él sabía. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Pero, hermano, de acuerdo a la tradición, la historia dice de que los ninivitas, o sea, Nínive era la capital de Asiria. Y entonces dice que ellos hacían intervenciones a los pueblos y muchas veces también pues habían hecho a Israel. Entonces mataban a las personas, quemaban las cosechas y había granos pues guardados para la alimentación también, o sea, y al final quemaban al pueblo, eran terribles, crueles. Entonces y se cree que Jonás haya perdido a su familia en esas intervenciones y esas incursiones que hacían a su tierra. Y que cuando Jonás era niño, entonces tiene ese recuerdo, hermano. Ahora, la Biblia no dice, pero como les cuento, la historia dice que por eso tal vez Jonás tenía, ¿no?, algo pues en su corazón contra ellos. Y entonces él tal vez ha pensado, pues bueno, si voy a ir, quiere Dios salvarlo, porque él iba con un mensaje de juicio. Y pues los va a perdonar porque Dios es bueno, misericordioso. Él ya sabía. Entonces, hermanos, como les digo, ocurrió esto, no ocurrió, el hecho de que él desobedece. Y por esa desobediencia, pues, hermanos, tiene consecuencias. La historia, pues, hermanos, que hemos leído, Dios lo manda a Jonás que vaya a Nínive. Pero él se va al otro lado del mundo. Se quería ir a Tarsis, que se cree que es un pueblo que quedaba en España. Entonces, hermanos, dice, detrás del peñón de Gilgal. Ya, bueno, mejor no lo digo porque me enredé de trabalengua. Gibraltar. Entonces, hermanos, allí quedaba y se cree también, porque no exactamente, pero por ahí dice había un pueblo. Entonces, él dice que cuando llega al puerto de Jope, en vez de tomar una embarcación que lo lleve a Nínive, él se va, paga su pasaje y se va. Se piensa ir a Tarsis, pero en el camino pues Dios levanta un viento y que la embarcación, hermanos, iban a naufragar. Entonces los pescadores, el capitán seguramente de la embarcación y todos los que iban allí pues se asustan, tratan de controlar la nave pero no pueden, y luego empiezan pues a que pidan cada uno a sus dioses para que los ayude. Y cuando entran, encuentran a Jonás durmiendo y le dicen pues que se levante, le dicen dormilón, levántate y clama a tu Dios. Y es así, hermanos, que después echan suertes y les sale la suerte a Jonás. Y él les habla, ¿no?, que él sirve a Jehová que hizo el mar y que hizo pues la tierra, los cielos, el mar y todo. Entonces, hermanos, vemos cómo ellos, esta gente cree lo que le está contando Jonás,
¿Y qué podemos hacer contigo? Le dice, ¿qué podemos hacer para que se aquiete el mar? Entonces se les dice que lo echen al mar. Pero tampoco ellos no lo quieren hacer porque ellos tienen temor de hacerlo, que Dios lo va a castigar. Pero le piden perdón a Dios si le ofrecen sacrificios, si le prometen votos. Y es así, hermanos, como esta historia de este primer capítulo de Jonás, vemos lo que ocurrió. Entonces vemos, hermanos, cómo la desobediencia puede llegar a tal punto que Dios iba a castigar a toda la tripulación, porque por una persona. Recordemos que Cristo no había venido todavía. Entonces, allí pues, hermanos, cuando Él toma la comisión de ir, Dios lo manda, pero Él, como les he dicho, Él no quiere, y Él pues se va a otro lugar. Y es así, hermanos, como vemos la desobediencia, cómo puede tener consecuencias. Dios nos habla de muchas maneras, nos da órdenes, nos dirige, nos ayuda a tomar decisiones. Bueno, tantas veces hemos escuchado la voz de Dios. Si no es de una forma audible, a través de la palabra o a través de un mensaje que escuchamos y que lo recibimos y decimos, bueno, fue para mí. Y yo estaba esperando que Dios es la confirmación de lo que Dios, yo quería que Dios me contestara. Y así, hermanos, entonces, pero Jonás, pues, hermanos, empieza pues a pensar, como les decía, sobre todas las cosas que Dios le había enviado, pero él pues, como siempre, hermanos, como siempre, no obedeció. Entonces vemos, hermanos, que las consecuencias que traen, hermanos, la desobediencia. Si nosotros nos vamos, hermanos, al primer capítulo a Génesis, vamos a encontrar desobediencia de nuestros primeros padres. Dios les dijo que no comieran de un árbol, les prohibió un árbol. Todo era para ellos menos un árbol, ¿sí? No podían comer el fruto de ese árbol. Pero ellos fueron desobedientes. Y cuando Eva acepta comer y le ofrece a Adán, cuando Dios le pregunta por qué lo hicieron, Adán, ¿qué le dice? Porque la mujer que me diste, todavía le dice, la mujer que me diste. Y cuando Eva dice, no, a mí la serpiente me engañó, siempre echando culpas. Desde ahí ya nosotros también no queremos asumir nuestra responsabilidad, sino que echamos la culpa al carro, a que salí, no pude hacer eso. Bueno, siempre ponemos pretextos, siempre, hermanos. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos obedientes. ¿Qué consecuencias nos trajo, hermanos? ¿Qué consecuencias nos trajo el pecado de los primeros padres? Dios es un paraíso, hermanos, un paraíso tan hermoso, tan grande, tan precioso, con toda la comodidad del hogar más hermoso que ha habido en el mundo. Sin embargo, ellos lo desecharon porque desobedecieron a Dios. Y vemos todo lo que vino, la enfermedad, la tristeza, el dolor, el hambre, la miseria, la corrupción y la muerte. Y muchas cosas más podemos decir. Pero, hermanos, sabemos que se puede superar todo cuando estamos en los caminos de Dios. Bueno, la muerte no, porque sí vamos a morir. Sabemos que un día vamos a morir. Qué felicidad sería, hermanos, que el Señor venga y nos encuentre vivos. Siempre con mi mami decíamos, quisiéramos vivir los 120 años que vivió
Moisés para que y que estemos con salud, con ese vigor que tuvo Moisés. Siempre conversábamos así nosotros. Bueno, entonces, hermanos, queríamos recalcar pues la desobediencia, Cuando el pueblo de Israel, hermanos, que era gobernado por Dios, él los dirigía en la batalla, Él los acompañaba, toda la tierra de Canaán la han conquistado porque Dios les ayudaba. Ellos también, lógicamente, pero era la mano de Dios la que les ayudaba. Sin embargo, el pueblo de Dios, hermanos, desde el principio, antes de que se forme como pueblo, desde que salen de Egipto, quejándose que por qué nos sacaste, que allá en Egipto había sepulcros, que extrañábamos las ollas de Egipto, y todo lo que le decían a Moisés. Desobediencia. Dios les dio, hermanos, el pueblo de Israel en 8 días, según, hermanos, la distancia que había, máximo en 8 días ellos podían haber llegado a la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó? Que, bueno, ya de acuerdo, hermanos, a cómo el pueblo se portaba, bueno, estuvieron casi un año en Monte Oreb, de ahí, bueno, todo lo que pasó en ese tiempo, luego cuando ellos ya estaban para entrar, van, hermanos, a ver la tierra, y ¿qué pasa? También se quejan, lo quieren matar a Moisés y a Aarón, los quieren apedrear y todo. Siempre desobediencia, hermanos. Posteriormente, cuando Dios que los gobernaba, que les ayudaba, que los bendecía, ¿y qué pasa? ¿Qué hicieron? No, queremos rey. ¿Cómo? Todas las naciones tienen rey, nosotros también queremos. Querían algo físico, porque Dios no lo veía, pero Él siempre ponía un líder. Pero ellos querían tener un rey en su palacio y verlo. Samuel, ¿cuánto les dice, hermanos? Samuel les dice todo lo que les iba a pasar, les habla, pero nada, hermanos, todo. Ellos desobedecieron y Dios les dio el rey. ¿Qué les pasó? Tantas consecuencias que pasaron, hermanos, teniendo reyes. Y así, hermanos, si seguimos la historia de Israel, siempre ha habido desobediencia hasta que Dios los castiga y los manda al exilio. Tanto al reino del norte, Israel con su capital Samaria, y el reino del sur, a Judá con su capital Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, cómo la desobediencia, a muchos de nosotros también, hermanos, la desobediencia, pues, que es parte de nuestra vida. Siempre queremos desobedecer. Y nos va mal, siempre que desobedecemos nos va mal. Desde que somos niños, a veces los padres nos dicen, no hagas esto, te vas a caer, no te subas, te vas a caer. Y el niño, no, dice, no me va a caer, se cae. Y así muchas cosas, hermanos, y aún cuando somos ya adultos, a veces también, hermanos, hay situaciones, hay veces que tenemos que tomar decisiones serias en nuestra vida para una profesión, para casarse, para hacer tantas cosas, hermano. Y a veces uno se equivoca porque no obedece a Dios. Porque hay que pedir, hermanos, la dirección de Dios para hacer todas las cosas y que nos salga todo bien. Pero la desobediencia. Entonces, hermano, vemos lo que pasó pues a este profeta, todo lo que tuvo que pasar por desobediente. Ahora, hermanos, como él sabía, el mensaje era, anda Nínive, predica, por 40 días, Nínive será destruido dentro de 40 días. Era el mensaje. Pero él no quiso hacerlo. Dios quería, hermanos, ver si ese pueblo, que era tan cruel y tan idólatra,
se arrepentía, pero ellos, él pues desobedeció, no quiso llevar ese mensaje, no quiso llevar ese mensaje. ¿Y cuántos hermanos también no quieren llevar el mensaje del Evangelio? Se avergüenzan de decir que son cristianos. Soy cristiano, no, me da vergüenza, ¿qué dirán? Hay muchas personas, hermanos, que se avergüenzan de predicar el Evangelio, de decir soy cristiano, o hacer una acción que demuestre que es cristiano. Yo recuerdo mucho, hermanos, cuando recién vivíamos aquí en Ventanilla, y había era un ómnibus que era el Villa, y se llenaba tanto, que no se podía ni bajar ni subir, la gente colgada, así, iba tanto para el Callao como para Lima. Y yo recuerdo, hermanos, que era tan difícil que yo pueda llegar a chofer para pagarle, porque en ese tiempo no te cobraban la subida, ni había un cobrador. Entonces, le pasé mi billete. Yo le pasé un billete de 10 soles, pero así entre las... porque yo me había subido por acá, que estaba más vacío el carro, estaba como al centro, y ya estaba, cuando ya me iba a bajar, entonces ya pues le pasé. Y el chofer también, ya yo estaba, ya había bajado, y el chofer me dio un montón de plata, y a mí me tenía que dar soles, no me han devuelto. Entonces yo le digo, señor, se ha equivocado, yo le he dado solo 10 soles, en medio de toda la gente yo metiendo mi mano. Entonces ya le devolví y ya, gracias señorita, me decía el chofer. Y bueno, miren, ¿cómo es la casualidad? O cómo es la bendición de Dios. Entonces cuando regresaba yo en el mismo carro, al lado de mí se siente una señora, y siempre uno se pone a conversar, y la señora me dice, ay, le voy a contar, me dice, de una señorita bien sonsa. Usted no sabe, pero qué sonsa, señorita. El chofer le está dando vuelta de 100 soles, creo que me dio, porque era un montón de billetes. Y ella le devuelve la plata al chofer. Y me dijo que era una sonsa. Pues, entonces, hermano, yo le digo, ay, señor, yo soy la sonsa. Pues, porque yo soy la que devolví, porque yo soy cristiana. Y los cristianos no podemos engañar. Y así ya le di testimonio. Entonces yo digo, quizá me hubiera quedado callada porque me decía que era una sonsa, tonta y todo lo... Pero hay que... testificar, hermanos, con nuestras actitudes también evangelizamos. Pero ¿cómo puede estar? En ese tiempo yo era soltera, pues te hablaban cuando recién llegaba a Ventanilla. Entonces, hermanos, es bueno, no seamos desobedientes como Jonás. Él está dando un mensaje de arrepentimiento, quería que se arrepientan, Dios que les daba la oportunidad que se arrepientan para no castigarlos. Porque el mensaje decía que Nínive iba a ser castigado. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que obedecer, porque el Señor quiere la obediencia. Siempre hemos dicho en la iglesia, si ustedes recuerdan, si el Señor se apareciera en este momento acá, insolente, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué nos diría el Señor? Obedéceme. Eso nos diría, hermanos. Porque el Señor quiere que seamos obedientes. Y que si Él nos da una comisión, a Jonás le había una comisión, pero él no la quiso cumplir. Y él, hermanos, desobedece. Entonces la desobediencia, hermanos, trae pecado. Trae pecado. El pecado es, hermanos, todo lo que desagrada a Dios. Todo lo que... porque Dios es santo, santo, santo. Y Él no puede ver ninguna actitud,
ninguna palabra ociosa, no puede ver el pecado, la corrupción, todo lo que hay, hermanos, en este mundo, él no lo puede ver, es pecado. Entonces, pero vemos cómo el mundo está cada vez, hermano, más corrupto, cada vez hay más violencia, más muertes, más corrupción en los estamentos más altos de nuestra, de la política, de la justicia, de la policía, y de todo, hermanos. Leemos como generales que estaban en la droga, que estaban en la gasolina, llevándose la gasolina, y tantas cosas que se leen, hermano. No estamos criticando ni estamos, hermanos, haciendo, pues, mintiendo, sino estamos hablando de lo que se lee. Y vemos las injusticias que se cometen, hablando de nuestro país, hermano, tanta injusticia, muertes que no son sancionadas y tantas cosas que vemos, hermanos, dentro de nuestro país. Entonces el mundo, y no solo la sociedad peruana es así, sino en el mundo entero, hermanos, el pecado cada vez está más y más fuerte. Por eso es que la iglesia, hermanos, piensa que la venida del Señor está más cerca de lo que esperamos, hermanos. Porque, ¿qué dice Romanos? Cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, hermanos, esta gracia es por la que nosotros somos salvos, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, de que debemos tomar en cuenta lo que dice la palabra, no solamente leerla por leerla, sino, hermanos, pedir la dirección del Espíritu Santo, que nos haga entender la palabra, para que nosotros podamos, hermanos, hacer lo correcto, para no quedarnos solamente con la lectura y aprender como un cuento algo, pero que no encontremos el significado, hermanos, de lo que verdaderamente necesitamos. Por eso es muy importante, hermanos, que aprendamos a leer la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Él nos ayuda. Cuando le pedimos, hermanos, Él nos ayuda. Él abre nuestro entendimiento y podemos entender la palabra. Es hermoso, hermanos, pero tenemos que pedirle con fe que nos abra nuestro entendimiento para entender y poder, hermanos, compartir la palabra. A veces la hacemos como de paporreta cuando está en el colegio, de memoria, sin entender, y por eso es que cuando ya uno se olvidaba, ya no sabía lo que seguía, ¿sí o no? En cambio, hermanos, cuando entendíamos, bueno, con las propias palabras escribíamos. Entonces, hermanos, vemos, no quiere eso, de vaporreda no quiere, sino quiere que entendamos la palabra, hermanos. Es bueno pedir al Señor, leer la palabra y pedir la dirección del Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro, nuestro ayudador, el que nos ayuda a entender. Y así, de esa manera, podemos compartir la palabra. Podemos compartir. Por ejemplo, Jonás, él llevó un mensaje tan simple, tan pequeño, pero, hermanos, sin embargo, ese mensaje era duro, era fuerte. Iba a ser destruida la ciudad. Y bueno, no quiero avanzar, otra vez vamos a hablar lo que sigue, quiero quedarme en el capítulo 1, pero, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios quiere, aún, hermanos, que el mundo está pasando esta etapa tan difícil, Dios quiere, hermanos, que se arrepientan. En el último versículo que leímos decía, hermanos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, hermanos, miren, este punto quería decirles, hermanos, sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que hizo que se preparara ese pez. Jonás
les dijo, ya écheme al mar. Yo creo que Jonás también sintió, hermanos, de Dios, que le dijo que lo arrojen al mar. Arrójame al mar. Tenía fe, porque era un profeta. No podemos, bueno, porque fue desobediente, pero en otras circunstancias habrá sido un profeta obediente también, aunque poco se habla en Reyes, también se habla de una profecía, así que Dios. Hermanos, pero en nosotros pues vemos cómo Dios, hermanos, es tan bueno, cómo ya preparó ese pez, un pez tan grande que lo pudo tragar a Jonás. No sabemos Jonás si era alto, bajo, gordo, flaco, no sabemos, pero hermanos, de acuerdo a los estudios, a lo que dicen los científicos, los que saben de estas cosas de los peces y todo, dice, es imposible que una persona pueda vivir ni horas, menos 3 días y 3 noches, porque dice que esos gases que hay dentro del estómago matan. Él se hubiera muerto solamente absorbiendo esos gases que había en el estómago de ese pez. Sin embargo, él no murió. Por la gracia de Dios. Amén. Amén. Por la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios somos salvos, hermano. Por la gracia de Dios mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario, para que nos diera la salvación. Y si somos fieles, la vida eterna. Entonces, hermanos, es tan importante este libro, lo tomemos para jugar. A los niñitos les encanta ese coro. Yo tenía unos niñitos, cuando tenía el escuela dominical acá, había un pequeñito que no sabía ni hablar, y cuando les decía, ¿qué corito quieren cantar? Y decía, se lo comió. Con su media lengua me decía, pues yo decía, te lo comió el corito. Y él me decía eso. Y no, así hablaba. Y quería cantar Jonás. Ya sus hermanos me decían, Jonás, señora, Jonás quiere cantar. Entonces, hermanos, a veces lo tomamos así, como un cuento, pero es un libro extraordinario, hermanos. La gracia de Dios que es para todo el mundo. Este libro, como les decía al principio, es un libro misionero, hermanos. Está señalando el camino para la evangelización ya en el Nuevo Testamento. Que el evangelio no iba a ser, hermanos, solamente para los judíos, sino para todo el mundo, para todo aquel que reciba a Cristo como su Salvador. Entonces es un libro hermoso, precioso, donde podemos ver, hermanos, el amor, la gracia, la misericordia de Dios ofrecida a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que salve a este mundo perdido, que cada día, hermanos, está más lejos de Dios. Se está hundiendo en el pecado, en el mayor pecado, hermanos, que leemos. Los sicarios, las muertes, los esposos, las parejas, cómo matan a su... Hermano, es algo, pero los padres, los tíos, los sobrinos que violan a sus hijos, a sus parientes, y tantas cosas, hermanos, que escuchamos, que parecen cuentos, que nos parece realidad, pero es la realidad que vivimos. Vivimos en un mundo perdido, sucio, pero, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestras vestiduras, hermanos. Vivir vidas santas, vidas consagradas, para poder seguir adelante, hermanos, hasta cuando el Señor quiera llevarnos de este mundo, o si Él viene, amén, que venga, hermanos, para no conocer la muerte. Es importante, hermanos, leer la Biblia con conocimiento, con inspiración, que el Espíritu Santo pues nos guíe para entender la palabra. No nos olvidemos que el libro de Jonás es un libro hermoso, precioso, que podemos ver la gracia de Dios. Nínive se arrepintió y no fue castigado. Posteriormente fue castigado, pero en ese tiempo no. Así que, hermanos,
Dios quiere arrepentimiento. Si estamos en pecado, vamos a arrepentirnos, y si lo hacemos de corazón, entonces Dios, hermano, nos va a perdonar y nos va a levantar, va a restaurarnos, como a Pedro, que pecó y lo restauró. Entonces, hermanos, es bueno compulsar nuestras ideas, llegar a una conclusión. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy bien o estoy mal? Y si estoy mal, doblar los días, arrepentirnos de corazón y volver al camino, hermanos, volver al camino. El evangelio no es solamente, hermanos, venir a la iglesia, escuchar, a sentir, decir amén, sino, hermanos, vivir la palabra, vivir lo que la Biblia nos manda, para que seamos aceptos delante de Dios y para que podamos un día, cuando el Señor aparezca en las nubes, volar y encontrarnos allá. Y eso significa, hermanos, que hemos ganado la vida eterna para siempre. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.